Ya. Bueno, estamos de vuelta acá, ya con nuestro invitado en la mesa. Estamos a días del 24 de marzo y por eso queríamos invitar a nada más y nada menos que Lautaro Broski. ¿Cómo estás, Lauti? Bien, ¿cómo estás, Agustina? Muy bien. Lautaro es escritor, estudiante de periodismo y de historia, ha escrito en varios medios como La Retaguardia, La Prensa Obrera, etcétera. Y él está actualmente buscando financiamiento para su libro, pero él no habla de cualquier tema para su libro, habla nada más ni nada menos que de antisemitismo en la última dictadura cívico-militar. ¿Cuántos años tenés, Lauti? Sos muy joven para escribir todo esto. Tengo 22 años. Claro. Tiene 22 años apenas y está por publicar este libro, está buscando financiamiento. Después vamos a compartir, hablar bien de ese tema. Pero primero te quería preguntar, particularmente se habla muy poco en el 24 de marzo del antisemitismo concretamente en la última dictadura. Quería saber que me cuentes un poco sobre, primero la investigación que estás llevando adelante, qué encontraste, en qué consiste también un poco el tema. Bueno, podría empezar por la cifra de los desaparecidos judíos. Durante el terrorismo de Estado se calcula, comparándolo con la CONADEP, la lista de registros de desaparecidos de la CONADEP, que el 25% de los desaparecidos son judíos, pero bajo bajo el número de los 30.000 desaparecidos que reclaman los organismos de derechos humanos, esa llega a 6,6%, cuando la comunidad judía en el país era del 0,8%, no llegaba al 1%. En los dos casos hay una sobrerepresentación de víctimas judías durante el terrorismo de Estado. Pero eso no queda solo ahí. Queda que también hay, durante el terrorismo de Estado, en los campos de concentración, en lo social, en la TV, en ciertos casos, en esto último, y en la guerra de Malvinas, un montón de hechos de antisemitismo, que es política del terrorismo de Estado llevado adelante en la clandestinidad y a veces un poco en lo social. Justamente hay Nunca Más, que escrito por la CONADEP, hay un capítulo especial sobre el antisemitismo que habla que el antisemitismo bajo la represión por los verdugos del proceso era una deformación de lo cristiano, y que se volvía una práctica totalitaria de los militares para incentivarlos en la política represiva, porque nadie puede llevar adelante tanto sadismo y tanta crueldad si no hay una ideología que pesa detrás. O sea, lo que me estás contando es que perdón, ¿te querías preguntar algo vos? No. Te quería preguntar entonces que era como, digamos, este antisemitismo parte un poco de ese ultracatolicismo que tenían los militares. Hay un peso de la doctrina nacionalista católica que sí, que pesa mucho, pero el antisemitismo militar viene de antes de la dictadura, pero que en la dictadura se llevó al genocidio. Este antisemitismo, viene comienza con el pogrom de la Semana Trágica, en que hay influencia en los sectores militares, policiales y de la oligarquía nacional, en que, por ejemplo, en el barrio de Once y de Villa Crespo van y persiguen a los judíos porque los acusan de bolcheviques, y después se extiende a lo largo de la historia la influencia nazi en los militares, con todos los refugiados nazis que se vinieron después de la Segunda Guerra Mundial a la Argentina durante la década de 40, o podemos hablar de otras influencias también en la oligarquía nacional. Por ejemplo, el fundador del diario Clarín, Roberto Noble, tiene un pasado antes de la Segunda Guerra Mundial con el partido nazi argentino. Bueno, no comments, ¿no? Porque se ve a veces, bueno, en esa época, ¿no? También estas formas de intentar justificar lo injustificable. Y también estoy pensando en esto que decías vos, ¿no? Muchas madres de Plaza de Mayo habían huido, ¿no? Habían sido víctimas también de la persecución en su momento del nazismo, y habían venido al hijas país. de refugiados, creo. Sí, está, por ejemplo, el caso de Vera Harach, judía italiana que escapa de la Italia fascista de Mussolini ante las leyes de apartheid de dicho dictador, y que tiene a su abuelo que lo matan los nazis en Auschwitz. Está el caso de Sara Rus, sobreviviente del Holocausto, de los guetos de Polonia, de los campos de concentración del nazismo,
que cuando llega a la Argentina forma familia, además es un relato muy conmovedor de Sara Russo. Incluso hay una parte en que cuando justamente en Argentina había una ley que impedía a los judíos ingresar al país durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y ella le manda una carta a Eva Perón en que Eva Perón intercede y permite que entren. Claro. Y tiene un hijo. Y ese hijo, que trabajaba en la Comisión Atómica, claro, es desaparecido por las fuerzas militares durante el terrorismo de Estado. Y justamente eso es interesante porque Hermann Schiller, cofundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, dice en el documental Kadish sobre los desaparecidos judíos que está en YouTube, que justamente muchos desaparecidos de la Comisión Atómica, que no los desaparecieron por judíos, no porque eran militantes sociales, porque muchos no tenían militancia, sino porque los militares no querían a los judíos trabajar en algo tan importante para el país como era la cuestión nuclear, atómica. Esto que decís recién de desaparecerlos por judíos, ¿esto se extiende más allá de los casos de la central nuclear, o existen otros casos como similares? Mira, en general los desaparecían por militantes políticos, claro. Después venía el ensañamiento antisemita, pero hubo casos particulares que sí, como el de Jacobo Timerman. Claro. Bueno, Jacobo también tenía una cuestión de poder, digamos, también un poco por judío y por poderoso en los medios, digamos. Sí, pero era un personaje que justamente él no estaba en contra del golpe militar. Claro. Él apoyó e incitaba el golpe militar. Y después tenés el caso de que Ramón Camps, el interventor jefe de la policía de Buenos Aires, lo secuestra, lo tortura y lo interroga porque lo dice que es parte de un complot judío internacional para quedarse con la Patagonia. O sea que lo escribe todo en su libro, Jacobo Timerman, Preso sin nombre, salida sin número. Después Ramón Camps le contesta, porque obviamente él niega todo eso, pero una persona que después dice públicamente que lo que tiene de similar con Hitler es su interés humanista para luchar contra la campaña comunista llena de mentiras. Claro. Deja, no puedes creer, y mucho menos a un genocida. Lauti, escribiste un libro, se está por publicar, estás buscando financiamiento. Sí. Estás circulando como una especie de afiche para juntar el dinero. En ese afiche contás que también te intercede por tu historia personal, por tu expreso de la historia personal. Tuviste tu familia sufrió, digamos, la represión del Estado. Mi familia paterna sufrió durante la Segunda Guerra Mundial la Shoah, el Holocausto. Claro. Durante la dictadura mi familia militaba en la clandestinidad. Claro. Y tengo que contar que tengo un tío segundo, claro, que no es de la comunidad judía, pero es el esposo de la prima de mi viejo, claro, Luis García, que está desaparecido por el terrorismo de Estado. Él pasó por Campo de Mayo y lo tiraron por los vuelos de la muerte. Claro, no. ¿Te moviliza mucho este tema? ¿Qué te impulsó para escribir? O sea, más allá de esto, porque se habla, más allá de que se hable poco, digamos, del antisemitismo de la última dictadura. Primero, ¿por qué crees que se habla tan poco? Porque me está diciendo que un 6% que está sobre representado. Primero eso te quiero preguntar, y segundo, ¿cuándo te moviliza? ¿Qué te impulsó a escribir todo esto? Porque también tenés 20 años también. 22. 22 años. No me achiques más la edad, por favor. No, lo que me impulsó a hablar de este tema es que en todos los libros que se escriben sobre esto, porque no soy el primero que escribe sobre esto, hay otros que escriben sobre esto, es que muchos dicen, bueno, hay una dimensión antisemita durante el terrorismo de Estado, la dictadura militar no tenía un antisemitismo oficial, es verdad que hubo en los campos de concentración, en Malvinas y en algunos aspectos sociales y de la TV, pero no era una política, decían, no es que iban a cazar judíos en la vía pública. Y yo digo que eso es una respuesta incorrecta. Claro. Ya planteárselo así es incorrecto, la represión era algo ilegal, era clandestino. Por eso se habla de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Los militares no lo hacían como acá en Argentina, como en Chile, que en Chile masacraban a lo público. En Argentina todo se llevó por medio del secuestro, lo clandestino, la desaparición forzada de personas. Y justamente la desaparición forzada de personas proviene de la Alemania nazi. Claro. Por el decreto Nacht und Nebel, Noche y Niebla, de Adolf Hitler, que a los opositores políticos del régimen nazi los hacían desaparecer durante la noche
y los mandaban a campos de concentración para que no quedara registro sobre ellos y sus familiares por miedo no reclamaran. Esto se repitió en Argelia durante el genocidio por parte del imperialismo francés y en Vietnam por el imperialismo norteamericano, y después enseñado en las escuelas de las Américas y otras escuelas genocidas para llevarlo al cono sur de América. Coincido que es un poco, perdón, David te dejo preguntar, es un poco inocente pensar que no se basan la gracia, los campos de exterminio de Argentina no están basados en los campos de exterminio nazi, salvando las distancias, ¿no? Pero hay una idea o una base o una semilla fundante ahí que dicen, esto es la mejor forma para exterminar gente. Sí, también tener ese fin, ¿no? De parte de bueno, en este caso en Argentina de una dictadura, de querer exterminar a las personas, de terminar con eso y creer también tan inocentemente, ¿no? Que eso no iba a sembrar también un montón de semillas de lucha después, porque después fueron años y años, y lo siguen siendo, de lucha tanto en Argentina como en otros países, de familiares, de víctimas, de organizaciones por los derechos humanos. Totalmente. También es, ¿no? Esa mente de creer, bueno, ya está, los exterminamos y aparte, ya está, no pasa nada. No funciona así. Obviamente no funciona así. Y hay algo que me interesa también, ¿no? Resaltar, porque recién hablábamos de la edad, todos nosotros somos muy jóvenes, y hay como no sé, muchos sectores de la política quieren instalar, bueno, a los jóvenes no les interesa la historia, no les interesa lo que pasó, no les interesan los derechos humanos, los jóvenes están solo se preocupan por, no sé, Twitch y Bitcoins, y bueno, claramente no, porque el trabajo que vos estás haciendo, que claramente lo vemos, es de recopilar información, de investigar, tiene que ver con un compromiso muy fuerte. Bueno, yo creo que los jóvenes en general hay de todo. Hay jóvenes que militan, jóvenes comprometidos, jóvenes que obviamente están pensando en Lollapalooza, pero yo creo que son momentos históricos y que hay momentos históricos donde la juventud estuvo más comprometida con la política y otros que menos. Depende de la situación histórica, el momento, las cuestiones económicas, sociales, políticas. Yo más que nada, porque soy una persona particular, que tengo que reconocer que me interesan estos temas y escribo y estoy en derechos humanos, pero lo que sí me preocupa es que muchos jóvenes se vayan al lado de la extrema derecha, como los libertarios. Sí. También hay que reconocer que hay un descontento en la cuestión política, y eso hay que hacerse una autocrítica y fijarse por qué los jóvenes se van al lado de los fascistas, si podemos decirlo así. Yo te quería preguntar, Lauti, dos cosas. Primero, por el movimiento judío por los derechos humanos, contarnos un poco de su historia, por ahí no se conoce tanto. Y lo segundo que te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir esto? ¿Hace cuánto lo estás llevando adelante, la investigación? Primero, si querés contestarme lo del libro y después contame lo otro. Primero lo del libro y después... Sí. El libro lo empecé en pandemia, aproveché, tenía todos esos libros sobre judaísmo y derechos humanos y sobre judaísmo y dictaduras para leer. Los leí todos en pandemia, y empecé a escribir en pandemia, más las notas que leí en los medios, más toda la información recaudada, más los informes que la DAIA le mandó al juez Baltasar Garzón, más testimonios, porque como decía, como estoy en derechos humanos, conozco testimonios también de compañeros de familias de desaparecidos judíos, y el movimiento judío por los derechos humanos es un movimiento que surge a fines de la dictadura, que crea el rabino Marshall Meyer y el periodista Hermann Schiller, de Nueva Presencia. Sí. Marshall Meyer era de la comunidad Bet-El, y frente al ver que la DAIA y las organizaciones comunitarias, incluso de la izquierda, como el ICUF, no prestan atención al tema de los desaparecidos, deciden crear una organización judía que pueda contener a los familiares desaparecidos judíos, porque había un familiar que ahora no me acuerdo el nombre, que decía: a mi hijo lo secuestraban, le decían judío de mierda, pasaban otros hechos antisemitas más por parte de los militares, y después los organismos de derechos humanos tradicionales o demás como que tomaban nota del tema, pero tampoco lo profundizaban, y ellos como judíos querían un espacio para hablar del tema. Y como la DAIA
y compañía no generaban ese ambiente, ese espacio, al contrario, los repudiaban, le decían que eso les pasaba por no darles una educación sionista. El Estado de Israel tampoco hizo mucho. Directamente digo que no hizo nada, pero eso es para otro debate. Claro. Bueno, hubo todo esto de conformar el primer movimiento judío por derechos humanos en América Latina. Claro, te quería preguntar por esto, ¿el Estado de Israel nunca intervino con respecto a los desaparecidos? ¿Nunca abrió la boca? ¿Nadie dijo nunca nada? El Estado de Israel tiene una situación muy particular, que es que primero le vendía armas a las dictaduras latinoamericanas para combatir el comunismo. Y segundo, pasa lo siguiente. El Estado de Israel acusaba a los familiares desaparecidos, esto que decía, que esto les pasaba por criar hijos comunistas, demás, sin educación sionista. Y además tiene la cuestión que decía, no, pero nosotros vendíamos armas para salvar vidas, porque así podíamos sacar a los judíos que nos pedían ayuda a Israel. Era un intercambio. Y bueno, pero si vos crees que vendiendo armas salvas vidas cuando las armas están hechas para matar, hay una contradicción. Es un poco extraño. Es un poco extraño, y además pasa lo siguiente. Ellos no es que sacaban gente porque hacían una campaña para sacarlos de los campos de concentración y llevarlos a Israel, sino que aquellos que estaban desesperados porque querían salvar sus vidas recurrían a la agencia judía, y ellos hacían lo posible para llevarlos a Israel. Pero ¿con qué intención? Ellos querían llevarlos a Israel para que aceptaran el discurso y la campaña sionista. Claro. Querían que vivieran en Israel y se alistaran al ejército, porque si viviesen en Israel tenés que alistarte al ejército. Claro. Y muchos que sí fueron a Israel porque tenían que salvar sus vidas, decidieron al rato rajarse de Israel porque ya escapaban de una situación de dictadura militar. Lo que menos querían era alistarse en el ejército. Totalmente. Bueno, estamos con Lautaro Brodsky. ¿Vos le querés contar algo? Sí, de cara al 24, que obviamente sabemos que está el acto central en la Plaza de Mayo, pero también hay un montón de organizaciones por los derechos humanos, organizaciones de la comunidad LGBT que también tiene sus desaparecidos, 400. Que son 400. Ustedes convocan, pues yo sé que además militás, convocan a algo, hacen algún acto en conmemoración, que nos puedas contar, así también invitamos a quienes estén del otro lado. Bueno, yo simpatizo y soy parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que marcha desde las 12 horas a Plaza de Mayo, y creo que, como toda la sociedad argentina, todos nos tenemos que movilizar el 24 de marzo contra la militarización que ahora quiere implantar la derecha en Rosario, de sacar a las fuerzas militares y llevarlos a esa ciudad, y contra el ajuste, el Fondo Monetario Internacional, contra todas las injusticias sociales que está viviendo hoy el pueblo argentino, los trabajadores. Hay que movilizarse con todo, seguir reclamando memoria y justicia, pero también entender que las luchas de antes deben ir acompañadas con las luchas de hoy. Bien. No, yo te quería preguntar, Lauti, para ir cerrando, porque aparte ya se nos va el programa, quedan 5 minutos. Te quería preguntar dos cosas. ¿Querés contarnos un poco más qué necesitas para financiar tu libro? ¿Cómo se pueden contactar con vos? ¿A dónde tienen que...? Vamos a poner también esto en las redes sociales, igual va a estar en Radio Caput, @Caput Radio, y también va a estar en madrugadas.rc, pero ok en Twitter, pero... contanos un poco vos, así que acá... ¿Necesitas un vasito de agua? No, perdón, es que estoy un poco atragantado por... No, la situación, pero si necesitas un vaso de agua, te traigo un vaso de agua, pedímelo. No pasa nada. No, sí, justamente si se quieren comunicar conmigo para preguntarme y demás, en Instagram estoy como @paisaj Lautaro Brodsky, en WhatsApp 11 58 66 8739. El alias es de mis padres porque ellos se encargan de pagar el libro. Es todo mayúscula, remo.codo.foto. Perfecto. Bárbaro. No, la verdad que es muy importante, aparte, apostar por la financiación de tu libro. ¿Puedo decir algo más? Sí, por favor. Justamente esta recaudación lo hago porque tengo, ya está firmada con la editorial de todo, en menos de 3 meses o 4 se publica.
pero uno tiene que también recuperar o financiar parte de lo que no puede pagar. Claro. Y tengo tiempo en estos 3 meses. Claro, para juntar este dinero. Y publicar 300 libros de manera papel y virtual es caro. Sí, claro, totalmente. No, caro. La industria editorial es cara. Sí, por eso pido que si quieren colaborar, cualquier colaboración me dan una mano. No, totalmente, totalmente. Sí. Vamos a estar compartiendo en redes primero. Segundo, ojalá que podamos conseguir más dinero para poder que esto te ayude, Lauti. Y nada, muchísimas gracias por venirte hasta acá y ser nuestro primer invitado en piso. Acá. No, aplausos. Increíble. No, y además claro que sí, escuchamos aplausos en el aire. Bueno, también agradecerte por traer esto que a la mesa, que es algo de lo que a veces los 24 no hablamos y que tenemos que empezar a hablar. Bueno, Lauti, vamos a ir a un temita, iba a ir cerrando el programa. ¿Algo que quieras agregar ahora? Es el momento. No, nada más. No, ya está, terminamos. Vamos a escuchar un tema de Usted Señálemelo, que ahora van a estar tocando el Lollapalooza de Chicago, el original. Los primeros argentinos, así que vamos a ir. Big Bang de Usted Señálemelo. ¿Cómo me cuesta ese nombre?